La idea es tener dos presentaciones, dos planteos, dos respuestas a algunas preguntas que hemos hecho para este año, que básicamente las tres preguntas son: ¿es el gobierno al frente de todos un gobierno ajuste? ¿Cuál es el rol histórico que ese gobierno está llevando adelante? ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿No? La idea es brindar distintas respuestas, brindar respuestas ante estas preguntas, y en función de eso los chicos van a hacer su trabajo práctico y el resto puede opinar, discutir, debatir, intervenir. La cuestión del formato que se suele usar es: se hacen las dos presentaciones y en las dos presentaciones tendemos a no interrumpir, o sea, va a presentar primero el compañero que lo presento, después presento yo. La idea es que en ese momento no hacer interrupciones, no cortar la presentación, y después hacemos todo un bloque de intervenciones y preguntas, intervenciones, debates y demás, etc. Así que bueno, el primero que va a tratar de responder estas preguntas es Ángel. Ángel es docente, puedo decir peronista, docente peronista, y docente de historia de acá del distrito. Y bueno, ¿algo más de presentación? Bueno, todo tuyo. Bueno, medio zumba, ¿no? ¿Se escucha bien esto? Que les hable así. No, micrófono. Con micrófono. Yo voy para allá porque acá se escucha. Sí, porque sí, en medio que no tiene la acústica. Bueno, soy profesor Ángel Miranda, voy por mis 22 años como profesor de historia acá en el distrito de Esteban Echeverría. Algunos han sido mis alumnos de secundaria, solo trabajo en secundaria. Bueno, y recuerdo el tema esto de las identidades, ¿no? Con quién se identifica uno, ¿no? Es decir, en la vida uno está como obligado a tomar partido por alguien. Recordaba siempre una frase de Eduardo Galeano que decía, que él decía: tomé partido por los negros y perdí, tomé partido por los pobres y perdí, tomé partido por los trabajadores y perdí, pero nunca tomé partido por los poderosos, por los explotadores, y eso, dice Galeano, es mi gran victoria, ¿no? Así que bueno, uno está obligado en la vida, y siempre, sobre todo para ustedes que se están iniciando en la historia, ¿no? Pero todos somos de la gran familia de la historia. ¿Alguien no es de historia de acá? Bien, somos absoluta mayoría, ¿no? Somos la gran familia de la historia. Y bueno, la historia con sus problemáticas, con sus problemas para interpretar, para analizar, sobre todo cuando analizamos cuestiones que tienen que ver con la historia reciente. Muchos dicen que eso no es historia, es simplemente periodismo, que puede ser buen periodismo, pero que no es historia, porque algunos consideran, aquellos cultores de la vieja escuela, que para que algo sea histórico tiene que tener un proceso de decantación mínimo, ¿sí? Que permita después, desde una perspectiva, poder analizar con más elementos los hechos históricos, ¿no? Pero bueno, en historia y en la ciencia se maneja una idea que es la taxonomía, y muchos consideran que la taxonomía es un modo de clasificar las ciencias, ¿sí? Y darle algún tipo de validez para la humanidad. Y muchos, por lo menos de los científicos sociales, consideran que la historia es como el taxón mayor de la historia de las ciencias del universo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la historia puede dar cuenta desde tiempos muy antiguos el proceso histórico, el proceso
cultural, el proceso económico, cómo nacieron las ciencias, de qué momento nació la química, en qué momento nació las ciencias naturales, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista, como elemento positivo para nosotros, los que hemos abrazado de algún modo la historia, que nos pongan en ese lugar, ¿no? De ser el taxón mayor que explique el universo humano, es algo, digamos, por un lado muy halagador y por otro lado también nos pone, digamos, en una situación bastante particular, ¿no? Que es tener nada más y nada menos que el compromiso de explicarle a la humanidad de qué va la historia, ¿no? Y acá, bueno, con Cristian intentaremos hablar un poco de esto, de qué va la historia. Y decíamos que la historia, como ciencia social, tiene, digamos, una problemática, ¿sí? Que por ahí no lo tienen tanto las ciencias exactas o naturales. Cuando hablamos de ciencia decimos que hay un sujeto que estudia y un objeto a ser estudiado, ¿no? Si soy biólogo y quiero estudiar alguna cuestión, alguna enfermedad, puedo tomar todas las ratas que quiera, cortarlas en pedacitos, someterlas a distinto tipo de experimento, y yo con esa rata no tengo ningún compromiso, digamos, ni de moral ni de ética. Es decir, que entre el sujeto y el objeto ahí no habría demasiado problemas, interferencias. En cambio, cuando estudiamos en las ciencias sociales, el sujeto que estudia es también, por lo general, a otro sujeto. Es decir, que los dos son sujetos, ¿no? Si un historiador decide estudiar a Napoleón, bueno, es un historiador que estudia un sujeto que también fue Napoleón Bonaparte, ¿sí? Y ahí puede haber una cuestión, digamos, de influencias de acuerdo a su versión y de acuerdo a su formación ideológica de ese investigador. ¿Y qué hablar si tomamos elementos de la historia más cercanos? Si yo quisiera estudiar a Perón y soy peronista, es probable que tienda a mirar, digamos, con ojos mucho más positivos de algún modo, ¿no? Podré decir que Perón, digamos, generó cierta revolución social, que produjo ciertos beneficios a la clase trabajadora, que se generó, digamos, un modo de redistributivo diferente, ¿no? Y si soy antiperonista, hijo de la oligarquía, podría decir que Perón nos expropió el Parque Pereira y la Ola, por ejemplo. La única cosa que logró es expropiar Perón, ¿no? A los Pereira y la Ola, que les expropia el campo acá yendo hacia la Plata, un parque para que la gente los domingos pueda pasar bien ahí un rato, ¿sí? Bueno, entonces decíamos esto, la problemática de las ciencias sociales, en tanto la subjetividad está presente y no podemos dejar de que eso ocurra, mucho más cuando hablamos de las ciencias sociales y de la historia, ¿no? Una vez en una charla pregunté que los chicos me contestaran que ya habían egresado, si alguna vez habían tenido a un profesor peronista como profesor. Y me dijeron que nunca nadie se manifestó así. Bueno, un enigma, digamos, un dilema, parece que o nadie se animó a decir, ¿no? Bueno, digamos, yo no tengo problemas de algún modo de identificarme con un modo, digamos, de pensar, ¿no? En la Argentina, que tiene que ver con esto del peronismo. Y un poco, digamos, de digresión, yendo hacia la historia. Para 1945, es decir, el peronismo dentro de 3 años cumplirá ya 80 años de vida. Para esa época el mundo se había partido en dos, ¿sí? El famoso mundo bipolar, el comienzo de la Guerra Fría. Ese mundo bipolar que había partido el mundo en dos, por un lado el capitalismo con los Estados Unidos encabezando todo el bloque capitalista, y por el otro lado la Unión Soviética, primer país en convertirse en socialista, en instalarse lo que tanto Lenin y Trotsky habían denominado como la dictadura del proletariado, ¿sí? Primera vez en la historia de la humanidad que los trabajadores llegaban al poder.
Bueno, y ese mundo se había partido así en dos, ¿no? Y estabas de un lado o de otro, ¿sí? O estabas en el bloque socialista, apoyabas y te sumabas a las ideas por ese mundo socialista, o estabas en el otro bloque, ¿no? El capital. Bien, pero en 1945 aparece un personaje, ¿no?, de la historia argentina, latinoamericana y mundial, llamada Juan Domingo Perón, que viene a plantear la idea de una tercera posición, ¿sí? Y esa frase se tradujo en una frase muy famosa que decía: ni yanquis ni marxistas, nosotros somos peronistas, ¿no? Bueno, ¿y qué significaba esto de la tercera posición, ¿no? En un mundo bipolar, en un mundo tremendamente bipolar, ¿sí?, que era muy difícil estar por fuera de ese esquema. Perón viene a plantear esta idea, que no es solo una idea de él, no es una idea originaria de Perón, sino que la idea de la tercera posición es una idea que sobre todo surge en el llamado tercer mundo, ¿sí? Porque tanto los soviéticos como los norteamericanos se competían, digamos, para mostrarle al universo, a la sociedad, quiénes eran el primer mundo y quiénes eran el segundo mundo, ¿no? Y entre ellos la disputa era en todos los planos: científico, político, ideológico, cultural. Y quedaba por fuera de eso el inmenso tercer mundo, ¿no? Todo el África, casi toda América Latina, casi, bueno, gran parte del Asia, ¿sí? Todo eso quedaba como ese tercer mundo. Y ahí es donde van a ir apareciendo estas ideas de tercermundistas, digamos, de tercera posición, ¿no? Porque en Argentina es Perón, en México viene toda la trayectoria que viene con Juárez, en Panamá con Torrijos, en el mundo árabe con Nasser, ¿sí? Son todos aquellos que intentan pensar una realidad o un modo organizativo, social y económico por fuera de estos dos esquemas en que el mundo se había dividido. Es decir, en ese sentido, Perón crea un movimiento casi innovador frente a ese mundo que se dilucidaba entre dos sistemas, ¿sí? Entonces ahí aparece la idea de lo que es la tercera posición, ¿no? En ese modelo que va a pensar Perón de tercera posición, va a definir algunas cuestiones muy claras, que va a estar resumido en eso que los peronistas llamamos las tres banderas históricas del peronismo, las tres banderas que serían como tres columnas sobre las que se construye una casa, sobre las que se construye una nación. Esas tres ideas, decía Perón, esos tres fundamentos eran lo de la soberanía política, lo de la independencia económica y lo de la justicia social. Cuando hablaba de la soberanía política, decía precisamente esto de que los estados debían ser soberanos para evitar la intromisión o la invasión, digamos, de lo que Perón consideraba como esos dos modos de mostrarse de los imperios, ¿no? Tanto el imperio capitalista o lo que era el bloque comunista, ¿sí? Y esa idea, a veces un poco, digamos, antojadiza de Perón, fue de algún modo confirmada una vez producida la Revolución Cubana, cuando su mejor representante de la Revolución Cubana, un argentino llamado Ernesto Guevara de la Serna, cuando va el Che Guevara a la Unión Soviética a hacer los primeros tratados comerciales de Cuba con la Unión Soviética, ahí dice el Che que de algún modo la Unión Soviética se presenta también con ciertas pretensiones imperialistas, tal cual lo tienen los Estados Unidos. Es decir, que no solamente era algo que había firmado Perón, sino que también Ernesto Guevara, digamos, un luchador por las ideas del socialismo, la idea del comunismo, digamos, en América Latina, y hacedor de la revolución en Cuba, también había advertido de esta posición, digamos,
imperialista también de la Unión Soviética. Una Unión Soviética que se había de algún modo salido, digamos, de aquello que se esperaba, ¿no? Cuando Lenin y Trotsky pensaron la revolución socialista, lo pensaron como una idea liberadora, ¿sí? Como ideas que venían a liberar y a resolver problemas de la humanidad. Pero a la muerte temprana de Lenin y la expulsión y la persecución de Trotsky, lo que queda es un personaje llamado Stalin, ¿no? Y el stalinismo soviético, digamos, va a crear verdaderos monstruos, ¿sí? Con la persecución interna, la persecución a las ideas dentro de ese mundo socialista, y prácticamente podemos decir que es en gran parte que una revolución triunfante proletaria de algún modo fracasa en los 90, digamos, llega al fin a los 90, y probablemente Stalin haya sido uno de esos responsables, digamos, de esa construcción, de ese modo de construcción del socialismo. Entonces decíamos, esto de la independencia económica, la soberanía política, ¿no? La independencia económica, esto es América Latina, pensarnos como un bloque latinoamericano para, a partir de nuestras propias posibilidades, de nuestros propios recursos, generar la idea de una independencia, ¿no? No depender, digamos, de ninguna de las grandes potencias que en ese momento controlaban el planeta. Y lo de la justicia social, bueno, decía Perón, las sociedades del tercer mundo, las sociedades latinoamericanas, tienen como punto en común las tremendas y grandes desigualdades. Y entonces Perón dice, lo que hay que hacer es construir una justicia social, ¿no? Basada en que los más humildes, los más explotados, los más pobres puedan acceder, digamos, a los recursos, a los bienes, no solamente los bienes materiales, sino también los bienes culturales. Y no es casual, entonces, que, por ejemplo, entre esas, en tantas medidas que va a tomar Perón, por ejemplo, la gratuidad del estudio terciario y universitario no era una simple cosa, ¿no? Porque hasta ese momento solo los hijos de la clase media o la clase alta podían acceder a la universidad. Perón declara la gratuidad del acceso a la universidad, y entonces por primera vez tal vez los hijos de los trabajadores pueden ocupar un asiento, digamos, en cualquier universidad, en cualquier lugar del país, ¿no? Uno de los, creo, grandes logros, digamos, que va en materia, digo, pensando en un ámbito hoy que nos parece tan natural que ustedes estén sentados, pero probablemente antes del 45 no hubiesen estado sentados hoy estudiando, sino que serían seguramente hijos de trabajadores que estaban como condenados solamente a trabajar, ¿no? Porque era muy difícil entrar, estudiar, bancarse los estudios y todo lo demás. Bueno, digamos esto un poco, el peronismo, digamos, también como característica, y uno a la hora de preguntar qué es el peronismo es muy difícil responder, porque podríamos pensar en lo que Saussure, que es un gran lingüista de estos tiempos, hablaba acerca del signo lingüístico, ¿no? Que está compuesto de un significante y un significado, ¿sí? Y esto sería, si digo micrófono, ¿sí? Micrófono, lo material es este micrófono, y lo simbólico sería, bueno, ¿para qué sirve, no? En el caso, pensaban muchos sociólogos de cómo interpretar el peronismo, decían que no siempre el significante y el significado podían ser los mismos, ¿no? En definitiva, decían que había una ausencia del significante, ¿sí? Y por lo tanto, ese vaciamiento del significante podía ser pegado por muchas cosas. Y si vemos en casi estos 80 años de historia del peronismo, podemos ver desde el primer peronismo, de Perón y Eva Perón, podemos ver el peronismo de Menem, el menemismo, podemos ver después la etapa kirchnerista, y entonces uno podría pensar, decir, se trata del mismo peronismo, y probablemente no. Son
como distintos actores, como distintos modos, ¿no es cierto?, culturales, como distintos modos simbólicos, ¿no es cierto? No es lo mismo Perón que Menem, que Kirchner, que Cristina, ¿sí? No son lo mismo, ¿no? Pero todos están bajo ese paraguas de esa palabra mágica llamada Perón, ¿no? Ángel Van 15. Bien. Bueno, entonces, un poco esto, como todo historiador, todo profesor de historia, nos gusta un poco decir lo que vamos a ver esto. No se puede explicar, creo yo, en historia sin hacer un paso atrás, ¿no?, para poder entender este presente. Bueno, y como de este presente tenemos que hablar del capitalismo en la Argentina. El capitalismo en la Argentina, si lo pensamos en sus orígenes allá por mayo de 1810, podríamos poner una fecha. En ese mayo de 1810 nos liberamos de España y nos encadenamos a Inglaterra. Mientras la primera junta de gobierno asumía ahí la lista de barcos ingleses para comerciar en el puerto de Buenos Aires, llegaba hasta Montevideo, ¿sí? Así que cambiamos de amo de algún modo, ¿no? Dejamos a los españoles y vinieron los ingleses, ¿no? Y que lo refuerzan después en lo que Alfred Goggi, un gran historiador argentino, habla de lo que él llama el segundo pacto colonial, que es la famosa generación del 80, ¿no? Cuando la Argentina se suma a esa división internacional del trabajo como productor de materias primas, ¿no? Es otro modo de relación con el capitalismo internacional. Después viene la década del 30, ¿no?, con sus problemáticas, con sus crisis, ¿no? Ahí donde hay otro pacto más de entrega, ¿no? Son pactos de entrega directamente de las soberanías de nuestros recursos. Y todo esto, bueno, las dictaduras militares son también pactos con los imperios, ¿sí? Y lo que hacen es entregar gran parte de lo que llamamos nuestra soberanía, no solamente argentina, sino de América Latina, ¿no? Pensándolo en términos de Galeano, las venas abiertas de América Latina siguen abiertas, siguen sangrando, nuestros recursos se siguen yendo, sin que eso signifique riqueza para nuestra región, para nuestro país. Bueno, y pensar ya en estos tiempos que venimos de enfrentar en primer lugar una problemática mundial, que fue enfrentarnos a una pandemia de la cual no teníamos idea ni casi memoria, que afectó a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo es todo el mundo, no hay economía en el mundo que no se viera afectada por esta cuestión. Y por supuesto que como latinoamericanos no estamos por fuera del mundo. Si el capitalismo central le provocó una crisis, hoy cualquiera de las economías que analicemos a nivel mundial, Estados Unidos, cualquiera maneja o refleja niveles, por ejemplo, de inflación que no nos reflejaba de hace 60 años, ¿sí? Y esto tiene que ver, bueno, en gran parte por eso, en gran parte también por una crisis también del mismo sistema capitalista de producción que se ha, digamos, especializado en esta última etapa de ser un capitalismo puramente casi especulativo, donde unos pocos ganan millones y millones de dólares a costa del hambre, de la desocupación, de la desfinanciación, de la falta de emprendimientos, digamos, en los pueblos, sobre todo en los pueblos del tercer mundo. Y por lo tanto, esta crisis la tenemos que enmarcar ahí, es una crisis del capitalismo. Somos un país capitalista, periférico, del tercer mundo y dependientes. Por lo tanto, no podemos estar por fuera de esa lógica. ¿Sí? Si Inglaterra, si hoy Europa este invierno no sabe cómo va a pasar el invierno, si los rusos le van a abrir o no las llaves de gas para que no se mueran de frío. Y entonces el tema de la guerra, que también aparece
para pensar también este presente, no una guerra ocurrida por fuera, una guerra que tiene más lógica de la Guerra Fría, en este enfrentamiento entre las dos superpotencias, entre los dos bloques, y que afecta a todo el mundo, ¿sí? Ahora, bueno, ¿cómo responde todo el mundo? ¿Cómo responde el tercer mundo? Bueno, en esa estamos, y en esa vamos a ver cómo empezamos a organizarnos para dar respuestas, ¿no? Respuestas a un mundo que parece ser de multibloques, ¿sí? Por un lado estarán China y la Unión Soviética, o la Rusia ahora ya no es la Unión Soviética, por el otro lado está el mercado europeo, por el otro lado está el mercado norteamericano con todo su gran poderío todavía, y el tema de la respuesta del tercer mundo, es decir, ¿qué vamos a proponer nosotros, América Latina, el tercer mundo, en este capitalismo dependiente, si seremos capaces de enfrentar esta nueva crisis inflacionaria que tiene que ver con esa puja constante entre la producción de riquezas y el quitar riquezas a los trabajadores, ¿sí? De eso es básicamente la inflación, ¿no? Es una puja distributiva. Y en esta puja distributiva que pensábamos, y muchos pensaban ilusoriamente que después de la pandemia íbamos a salir mejores, lo único que podemos mostrar a nivel mundial es que los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Entonces, nosotros, que somos los pobres del mundo, tendremos que buscar las estrategias necesarias que nos permitan unir, que nos permita romper todas aquellas cosas que nos dividen al campo popular y poder armar una estrategia desde México hasta Malvinas, hasta la Antártida, una estrategia de los pobres para enfrentar a los poderosos que cada vez quieren ser más poderosos. Bueno, gracias. Sí, está bien, Matías. Yo me dejo el cronómetro ahí. Bueno, me toca a mí. Esperen que pare el cronómetro, restablezco e inicio. Voy a empezar con primero respuestas cortas a las 3 preguntas y después pasamos a respuestas largas. Primeramente, ¿es el gobierno al frente de todo su gobierno ajuste? Sí, ahora vamos a ver por qué lo digo. ¿Cuál es el rol histórico que tiene dicho gobierno está llevando adelante? Administrar ese ajuste. ¿Y cuáles son las perspectivas del devenir histórico del país en el mediano plazo? Malas. Así que vamos a arrancar un poco con el desarrollo de estas respuestas cortas, a explicar un poco las razones de por qué se dan estas respuestas cortas con respuestas largas. Bueno, primeramente, estamos hablando del ajuste. Con una cuestión metodológica se tiende a definir qué es un ajuste. Básicamente, dentro del capitalismo, y una cosa importante, lo que yo explique en estos casos de cómo funciona el capitalismo no implica que yo esté de acuerdo con cómo funciona, no implica que yo diga qué copado que es el capitalismo, sino que simplemente es una explicación histórica, si se quiere, una descripción. Primeramente, ¿qué es un ajuste? Un paso para atrás, para expandir la producción, es decir, para que crezca la producción en un país, o para que al menos ese país no caiga en crisis, el capital requiere determinadas condiciones de acumulación, condiciones beneficiosas de acumulación. Y en esa lógica, un ajuste no es otra cosa que un proceso histórico donde de alguna u otra manera se recrean esas condiciones beneficiosas para el capital de acumulación. Obviamente, spoiler, recrear esas condiciones de acumulación para el capital, por definición, son nocivas para las condiciones de la clase trabajadora, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Siempre los ajustes que impulsa el capital recaen sobre la clase trabajadora, no porque los políticos sean malos, sino por la misma lógica que tiene el capital, que es una lógica objetiva. No se puede moldear esa lógica, no se le puede pedir al capitalista que sea bueno. El capitalista es capitalista, amoralmente.
Bueno, ¿en qué consiste el ajuste en términos concretos? Restablecer el equilibrio macroeconómico, fiscal y externo, controlar el proceso inflacionario y mejorar la ganancia empresarial. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que el capital no se vaya, que no haya crisis y que el capital invierta y por lo tanto se genere un proceso de acumulación y crecimiento nuevo. Bien, la decadencia actual vista en el largo plazo, podemos ver que de los 70 para acá tenemos un proceso donde solamente en 2 periodos históricos ha crecido la economía, ha crecido lo que se dice el PBI per cápita. ¿Qué es el PBI per cápita? Todo lo que se produce, la torta que podemos disputarle al capital. ¿Cuáles son esos 2 periodos? La convertibilidad y la posconvertibilidad. Ahora lo que vamos a estudiar es lo que viene desde el 2011 en adelante, la larga decadencia actual. No obstante, para mirar un poco, los procesos que están en rojo, digamos, son procesos de bajo crecimiento y de continuas crisis latentes. Es decir, los 80, de los 70 a los 80, proceso inflacionario creciente, hiperinflacionario, crisis de pago, 99, 98, 2001, proceso de crisis, y actualmente no vamos a llamarlo crisis porque no es una crisis a la del 89, no a la del 2001, pero sí larga decadencia. Los 2 procesos de crecimiento, los 2 tienen algo en común, que refiere a la lógica que comento del capital. Los 2 se ven precedidos de una crisis, esa crisis se resuelve por un durísimo ajuste que recrea de una u otra manera las condiciones de valorización del capital. Ahora lo que vamos a ver es que en la larga decadencia el capitalismo argentino no está haciendo otra cosa que exigiendo más. Primeramente, ¿dónde se ven los desequilibrios y dónde se ve el ajuste? Acá lo que se ve es el saldo de la cuenta corriente externa, es decir, cuántos dólares entran o salen del país. Todos son barritas para abajo, quiere decir que salen más dólares. Por lo tanto, se ve que hay un desequilibrio, año tras año van saliendo dólares del país de manera creciente hasta el 2017 y a partir del 2017, vía el ajuste que mete Macri, ese desequilibrio empieza a achicarse. Y ese mismo ajuste se mantiene durante este gobierno. Lo mismo con el frente fiscal, que el Estado gasta más de lo que recauda. En este sentido, el frente fiscal tiene un déficit creciente hasta el 2017, hasta que Macri vuelve con ese ajuste de 2018-2019. Después tiene un impasse, obviamente por el COVID, que es el 2020, que el Estado ahí gasta por una cuestión de necesidad básica, pero después el ajuste macrista se sigue manteniendo, es decir, el déficit que achicó Macri no es que lo agrandó el kirchnerismo, por lo tanto continúa ese proceso de ajuste. El gran problema que están teniendo todos los gobiernos es que ninguno logra controlar la inflación. Como se ve desde 2011 hasta ahora, la inflación es creciente. Es decir, es un proceso que ni el ajuste de Macri ni el ajuste de kirchnerista logran controlar. No obstante, eso no quiere decir que no haya avanzado el ajuste. Y por último, acá se ve lo que es la tasa de ganancia. ¿Cuánto ganan los empresarios? Dijimos, el empresariado para acumular o para no caer en grandes crisis, tiene que tener alta ganancia y buenas condiciones de acumulación estables. Acá lo que se ve es que la ganancia cae durante el último kirchnerismo, crece un poquito durante el macrismo y sigue creciendo lento, pausado, pero durante el albertismo. Es decir, durante el albertismo el capital está ganando más plata que durante el macrismo. ¿Cuáles son las consecuencias de este proceso de ajuste? Por un lado, si bien crece la desocupación, creció durante el macrismo y creció durante la pandemia, no es un ajuste que pega directamente en las condiciones de contratación. Si bien crece y ahora está cayendo, no es el lugar, si se quiere, donde más se ve este ajuste, sino que el ajuste donde más pega es en los poderes de compra de la clase trabajadora. Acá se ve cómo el salario privado registrado tiende a caer
más o menos desde el 2015 en adelante. Y cae durante Macri, cae durante Alberto, es decir, el ajuste continúa, no importa el color político. El poder de compra del salario mínimo ya empieza a dar durante el cristinismo, sigue creciendo durante el macrismo y sigue cayendo durante el albertismo. Es decir, acá el ajuste continúa sin importar el color político. A todo esto uno se pregunta, los salarios están en el horno, los sindicatos deben estar con un cuchillo y un tenedor, ¿no? Todos piensan que sí. No, los conflictos con paro del sector privado están cayendo. Es decir, estamos ante cúpulas empresariales, cúpulas sindicales, que no protestan ante la caída salarial, y también hay que decirlo, porque si no caemos en el fetichismo de la burocracia, estamos ante bases que no logramos movilizar, ¿no? Proceso similar pasa con el poder de compra del salario estatal. El salario estatal lo viene ajustando Cristina, lo sigue ajustando Macri y lo sigue ajustando Alberto. Uno pensaría, bueno, el trabajador de salario estatal tiene más derechos laborales, debe estar saliendo con un cuchillo y un tenedor a la calle. No. También están cayendo los conflictos. Es decir, estamos de nuevo frente a una burocracia sindical que no protesta y estamos también frente a una base de trabajadores que desgraciadamente no logramos movilizarnos contra este ajuste que estamos haciendo. ¿Dónde más se ve y donde pega más fuerte el ajuste? En el salario no registrado. El salario no registrado es el que más fuerte cae, porque de una u otra manera el salario estatal y el salario privado registrado tienen paritarias para negociar salarios. No obstante, el salario no registrado, el trabajador informal, es el que más fuerte ve caer sus ingresos. Y de nuevo, cae durante el macrismo, cae durante el albertismo. No hay colores para el ajuste. Y uno acá pensaría, bueno, pero el movimiento de desocupados e informales tendría que estar en la calle protestando. Y efectivamente, eso está pasando. Los cortes de la pública, lo que se denomina piquetes, están en crecimiento. Son el único sector que se puede decir que está en lucha. Que está en lucha abierta con el ajuste. También cae por el poder de compra de la jubilación mínima. Empezó a caer durante el macrismo, sigue cayendo durante el albertismo. De nuevo, no hay colores para el ajuste, todos ajustan. Ahora después vamos a ver por qué todos ajustan. Y todo esto en qué decanta, en un crecimiento progresivo de las personas por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, tenemos cada vez más pobres, cada vez más niños que no llegan a comer, todo en función de este proceso de ajuste. ¿Cuál es la lógica general de los gobiernos de 2011 hasta 2022? Bueno, un paso atrás. Dado que implementar un ajuste de fondo, como dijimos, un ajuste como el de Dualde o como el de Menem, pues trae un proceso de crecimiento, tiene costos sociales concretos y en el corto plazo, y tiene la posibilidad, la potencialidad de generar beneficios expansivos, nadie quiere meterse a meter un ajuste, porque obviamente meter el ajuste implica un problema concreto contra la posibilidad, la promesa de que mejoren las cosas en el futuro. Entonces, básicamente, de 2011 hasta el 2022, el capitalismo argentino exige ajuste, pero ningún gobernante termina de meter ajuste. Todo lo que hacen los gobernantes es meter ajuste a cuentagotas, lo que Macri en su momento llamó gradualismo. Yo lo llamo administrar el ajuste, porque digo, no fue un gradualismo solo de Macri, sino que todos los gobiernos de una u otra manera van metiendo ajustes progresivos, pero ninguno termina de meter el ajuste que el capitalismo le está exigiendo. En esta lógica, las coaliciones gobernantes entre 2011 y 2021 van metiendo un ajuste por lo general en años pares, que son los años que casualmente no se vota, y meten, si se quiere, alguna política expansiva en años impares. Si ustedes recuerdan, las últimas grandes devaluaciones en Argentina, ¿cuándo fueron? 2014, 2016, 2018, todos años pares.
nunca se mete o nunca se trata de meter en años impares. ¿Por qué? Porque quieren que vayamos contentos a votar, obviamente. Y a su vez, lo que se ve, este último punto que lo salté, que hay diferentes velocidades de ajuste. No es el mismo nivel de ajuste, como veníamos viendo, el que metió Macri en los primeros 2 años que el que metió en los segundos 2 años. No es el mismo nivel de ajuste el que metió el kirchnerismo, el albertismo en el 2020, en el 2021, perdón, que el que metió en el 2022. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que hace que haya determinados periodos que el ajuste corra a una velocidad y determinados otros periodos que el ajuste corra a otra velocidad? Básicamente la cercanía de la crisis de larga escala. Si ustedes ven, Macri en el 2018 seguía y pega el aumento de las tasas internacionales, se le van dólares. ¿Qué es lo que hace? Va a pedirle plata al fondo para que no se le vaya toda la mierda. Y a la vez, en ese proceso, el fondo que le dice, tenés que ajustar. Igualmente era el rol que tenía Macri, ¿no? Pero el fondo un poco empuja ese proceso que ya era subyacente del Macri. Lo mismo pasa con el albertismo. Si ustedes miran cómo se planteaban los sectores internos del gobierno ante el ajuste antes del 2022, antes de Massa, a grandes rasgos, y miran cómo se plantea después de Massa, es un planeta distinto. Cristina diciendo, hay funcionarios que no funcionan cuando la crisis estaba lejos, y Cristina callándose la boca con el ajuste tremendo que está metiendo Massa en estos momentos. Por lo tanto, si se quiere, el ajuste no distingue ejes, son todos, el ajuste no, la crisis, frente a la crisis no hay ejes, ahí son todos creyentes del ajuste. Ahora, ¿cuál fue el rol histórico de Frente de Todos, no Frente para la Victoria? Al tiempo de asumir, tiempo de prepandemia, lo que planteaba el gobierno, principalmente los planteos de los principales ministros en las entrevistas que hacían en la tele, era completar el ajuste que había metido Macri y administrar el proceso de crecimiento. Es decir, Macri ya había metido un ajuste bastante fuerte, quedaba poco para seguir metiendo y después venía el proceso de crecimiento. Esto lo planteaba, por ejemplo, Matías Culfas antes de asumir. Yo lo conozco bastante bien a Matías Culfas y esto lo decía abiertamente. Esto lo planteaba Martín Guzmán. No obstante, obviamente, la pandemia no permite seguir acelerando ese ajuste, sino que había que repartir porque el país se prendía fuego. Frente a eso, a partir de la pandemia o luego de la pandemia, ante la imposibilidad de terminar ese ajuste, lo que le queda al kirchnerismo es seguir administrándolo pensando en llegar a 2023 sin una crisis de gran escala. En este sentido, se están dando todas las políticas para meter el ajuste justo y necesario para no llegar a 2023 con una gran crisis. ¿Y cuáles son las perspectivas? Es decir, ¿qué va a hacer el próximo gobierno? Gobierne quien gobierne. Primeramente, completar el ajuste o tratar de completar el ajuste. ¿Por medio de qué? Por medio de evaluación, recorte de gasto fiscal, eso implica jubilaciones más pequeñas, implica recorte de subsidios, por lo tanto aumento de las tarifas, y implica caída de los salarios estatales. Futuros docentes, ahí nos vimos, ¿no? A su vez, el completar el ajuste implica, de una u otra manera, la limitación o inclusive posible eliminación, porque esto siempre está en danza, de lo que son negociaciones paritarias, para frenar la inflación por el lado de los salarios. Y por el otro lado, que ya lo están planteando muchos personales políticos, la posible triple reforma laboral, reforma previsional y reforma fiscal. Son cosas que se vienen, no quiere decir que todas vayan a pasar, pero es hacia dónde va a tender el próximo gobierno. ¿Y por qué va a tender hacia esto? Básicamente porque el próximo gobierno va a gobernar un país capitalista, que ese país capitalista
exigiendo esto, ¿es esto o una crisis? De nuevo, no está buena la lógica del capital, pero como futuros historiadores, antes de, si se quiere, discutirla, antes de decir que está mal, hay que entenderla. Y esta es la lógica del capital, al menos del capitalismo argentino. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de este futuro ajuste? Del que ya viene y del que va a venir. El ajuste encuentra en este caso una situación anómala a los dos grandes ajustes previos. ¿Qué es? Que todavía no se cayó en una gran crisis. Es decir, históricamente, de los 70 para acá, para meter un ajuste en Argentina, un ajuste de fondo, el ajuste macrista fue durísimo, con esto no lo estoy minimizando, pero lo que estoy diciendo es, un ajuste de fondo es un ajuste el que metió Duarte o el que metió Menem. Digamos, esos son ajustes de fondo. Los ajustes que hace Macri, los ajustes que hace Alberto son durísimos, nos pegan mal, pero hay que tener malas expectativas y saber que vienen peores. Meter ese tipo de ajuste siempre requirió, ante la resistencia de la clase trabajadora argentina, una crisis de gran escala. Es decir, en el 2001 se pudre todo, explota todo por los aires y la gente dice, bueno, metelo como quieras, ya está. En el 89 se pudre todo, hiperinflación, vuela todo por los aires y la gente acepta que Menem le meta el ajuste que le metió. Bueno, se está dando una situación donde la gente, la sociedad, queda mal hablar de la gente, la sociedad poco a poco está aceptando el ajuste sin crisis de larga escala. Noten eso. Campaña de 2019, ningún gobernante decía que iba a ajustar. Campaña de 2023, la mayoría de gobernantes están diciendo voy a ajustar. Es una situación bastante atípica para lo que es la historia reciente argentina, pero eso le va a dar la posibilidad, desgraciadamente, al próximo gobierno de realizar un ajuste corto, terminar el ajuste en vía de ejecución y quizás lograr ese periodo de expansión en el mismo gobierno, y eso le da la posibilidad al próximo gobierno de un ciclo largo de acumulación. Yo con mis estudiantes les decía que el próximo que gane las elecciones, gane quien gane, gane Massa, gane Macri, gane quien gane, es posible que el próximo color político se quede en el poder por 8 o 12 años. Es muy posible. En el sentido de que si mete el ajuste que le están recriminando y logra generar el proceso de expansión, estamos frente a un posible próximo ciclo largo de acumulación. ¿Cuál es la contracara del ajuste? Que obviamente, como dijimos en un primer momento, todo ajuste en el capitalismo pega en las condiciones de vida de la clase trabajadora. No existe ajuste, si se quiere, aséptico. Todo pega en la clase trabajadora. Y no existe ajuste tampoco, al menos en las condiciones del capitalismo de los 70 para acá, la posibilidad de descargar ese ajuste en el capital. ¿Por qué? Porque si uno descarga el ajuste en el capital en Argentina, con una clase trabajadora en otros países, si se quiere, igualmente de desmovilizada que la que tenemos en Argentina, el capital se va, se corre de país en país. Por lo tanto, la lógica del capitalismo lleva a este problema, que los ajustes en el capitalismo los sufrimos la clase trabajadora. Y frente a eso, y poniendo cierre, y abrimos a preguntas, Sánchez, te invito a que ahora va a responder todas las preguntas que surjan. La gran pregunta de fondo es cómo va a responder la clase trabajadora ante ese ajuste. Y eso entiendo que depende mucho de quién vaya a llevar adelante ese ajuste. Es distinto si lo lleva un peronista a que si lo lleva un macrista. Es decir, la lógica del ajuste va a ser completamente distinta. Pero de ambos lados el ajuste va a venir. Hasta acá yo y Ángel. Todo bien. Así que bueno, nada. ¿Quién rompe el hielo? ¿Alguien? Siempre pasa esto. Bueno, me gusta la charla, la verdad que el sentido más allá de la diferencia de ideas, ¿no? El contexto histórico global de Ángel y el detallismo, ¿no? Mucho del contexto actual
en el contexto actual, ¿no? que se viene de cara a lo que es el año que viene las elecciones, qué tan importante es la victoria, ¿no? de Lula da Silva, ¿no? tanto económicamente como socialmente para Argentina, ¿no? de cara a lo que es como dije, lo que es las elecciones que vienen, y para Cristian, ¿no? más de una perspectiva no marxista, ¿no? ¿Cómo ve la izquierda, ¿no? latinoamericanas, que son más populistas, más nacionalistas, ¿no? de cara a lo que son relaciones marxistas con el nacionalismo y el capitalismo? Bueno, esa sería la Empezamos como Bueno, sí, la pregunta para mí era de clase. Bueno, yo creo que en algún punto coincido con Cristian que los trabajadores son, sin lugar a dudas, el elemento humano más importante que tiene el planeta. Y a mí me gusta siempre, cuando doy clases a los chicos, hablar de los obreros, porque me parece que esa es una de las palabras más bellas que tenga la historia social, porque los obreros son los que hacen las obras. Estas obras que hoy miramos la han hecho cientos y miles de obreros. Las riquezas del planeta han construido los obreros principalmente, y por lo tanto todas las políticas tienen que estar orientadas para que las grandes mayorías, especialmente que son los obreros, se vean recompensados. Y creo que la respuesta no solamente hacia el futuro en este corto capitalismo va a venir no solamente de la clase obrera, sino que creo que el nuevo mundo que se avecina es un mundo de bloques, y creo que hay que armar definitivamente un bloque latinoamericano que arranque desde México y termine acá en el extremo sur, donde puedan dar respuestas, ¿sí? Creo que de algún modo las elecciones del domingo pasado en Brasil con Lula es una luz de esperanza, ¿no? El hijo de un trabajador tornero llegando a ser presidente del país más poblado de América Latina, puede ser un impulso, y creo que hay que definitivamente construir un bloque latinoamericano donde podamos pensar en la unidad de nuestra moneda, pensar en la unidad productiva, en la unidad que tenga que ver con dar respuestas desde el bloque y no desde cada país particularmente. Ninguna clase obrera hoy de ningún país puede dar respuestas ni puede enfrentarse a un monstruo como ese capitalismo devastador que hoy tenemos. Así que creo que la respuesta social, política, vendrá a partir de la posibilidad de que América Latina, a partir de sus gobiernos populares, puedan ir pensando en estrategia de desacoplarse de las lógicas de producción del capitalismo internacional y empecemos a pensar una lógica de producción, de redistribución, de generación de riquezas y de promoción de la clase trabajadora a partir de una propia iniciativa. Creo que no hay otra, para mí no hay otra respuesta. A mí me han preguntado sobre las izquierdas. Nuevamente tengo que partir de algo metodológico, que llamamos izquierda, ¿no? Lo que históricamente se denominaba izquierda revolucionaria en toda Latinoamérica era partidos comunistas, marxistas, ecologistas. Lo que eran los PC, los típicos estalinistas, terminaron todos, si se quiere, siendo parte de esos grupos. Hoy en día el PC argentino, el Partido Comunista Argentino, está dentro del frente de todos y está jugando el fútbol. Lo mismo, bueno, ahora tenemos, si quieren, hablar más tarde, cómo viene avanzando el salario de los docentes y la dirección de SUTEBA la dirige el PC también, que es más grande, ¿no? En la misma comisión. Por lo tanto, son
de la administración de la urbe. Entonces, en ese sentido, lo que la izquierda nacionalista, podemos decir que es izquierda, como llamar reformista hoy en día. Y sacando eso, que era un núcleo bastante importante en términos de militancia, ha tenido grandes movilizaciones y demás. Lo que es el trotskismo, yo respeto mucho al trotskismo, pero entiendo que tiene muchos problemas en términos inclusive conceptuales y políticos. Y creo que es muy necesario repensar el marxismo desde la izquierda más militante. Quizás de la izquierda más académica hay cierto consenso y hay ciertos análisis compartidos, pero chocan mucho con lo que es la izquierda más militante, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, yo entiendo que hace falta una renovación teórica de la izquierda militante. Y a su vez hace falta que la izquierda académica empiece a militar más. Es como una cuestión de los dos. Preguntas, comentarios. No me quedó muy clara la primera pregunta de todas. Pero el gobierno frente de todos es un gobierno de justo. Vamos a hacer las preguntas que las hagan fuerte, así no hacemos ida y vuelta. Después hago el Nelson, pero hablar fuerte y no hacemos ida y vuelta del micrófono, así hacemos un. Bueno, un poco creo que cuando hablaba acerca de los condicionamientos externos, por la lógica del capitalismo, que es argentino, el capitalismo del ambiente, la crisis del COVID, el endeudamiento externo, desde todos los condicionamientos, si los países capitalistas centrales se han visto obligados a ajustar, ¿no? ¿Por qué no el capitalismo argentino, en este caso administrado por Alberto Fernández, por qué no podrá recordar que sobre qué podría pasar para decir no vamos a recordar, ¿no? Por lo tanto, por ahora las respuestas en América Latina y en el tercer mundo son respuestas de recortes, ¿no? Así tal cual también se da en otras escalas a nivel internacional. En Londres también los londinenses y la clase trabajadora londinense ha visto sus recortes. Este año será un año dificilísimo para Europa también, y estamos hablando de la luna del corazón del capitalismo, no de este capitalismo periférico, dependiente, siempre furgón de cola de las grandes decisiones del capitalismo central. Entonces, por tanto, digo, esto es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. Pero como siempre, América Latina tiene esta capacidad, como el ave fénix, de resurgir y de mostrar también algún tipo de ilusión. ¿Por qué no ilusionarnos con la idea de ir planteando un proyecto que tenga que ver con ir terminando con los recortes, con los ajustes? Pero para eso tenemos que pensar en una estrategia de liberación, una estrategia de propia construcción de América Latina, ¿no? Porque ya no podemos pensar como país. Es decir, la Argentina por sí misma no tiene posibilidad de sobrevida. Creo que la única salida es la definitiva integración latinoamericana y pensamos desde las lógicas latinoamericanas, teniendo en cuenta las experiencias de lucha, teniendo en cuenta las historias latinoamericanas, el aporte de todos los movimientos nacionales, populares y revolucionarios que vienen desde el pasado y que aún hoy están vigentes. Esta juventud tiene que salir grande, no le queda otra. Como nunca he visto tanta pasividad, por ejemplo, del movimiento universitario argentino, la fuga. ¿Dónde está la fuga? ¿Cuánto hace que la fuga no sale a decir una sola palabra? Y es cierta clase media ilustrada que se supone, que estudian, que piensan, ¿no? ¿Dónde están? No, hace una serie hace rato no se pronuncian para nada, ¿sí? Digo, bueno, entonces los pueblos creo que definitivamente tienen que tomar la iniciativa, y los jóvenes, así
así como los gloriosos jóvenes de los años 60, por el mayo francés, o los jóvenes masacrados en Tlatelolco, como los jóvenes que se sumaron a las luchas revolucionarias, tienen nuevamente que retomar esas banderas y definitivamente proponer una salida del esquema mundial de dominación para pensar nosotros, para pensar con nuestras propias ideas, con nuestra propia cabeza, con nuestra propia cultura latinoamericana. Por supuesto que ahí, sin lugar a dudas, encabezando esas luchas están las y los trabajadores de toda América Latina. No, voy a hacer un agregado. Justamente en relación a lo que comentaba recién Miguel sobre la izquierda en general, la Cuba hoy en día la tiene el PC, la tiene el PC y el kirchnerismo en alianza. Ahí está. Y ahí está el PC. Por eso le digo al kirchnerismo que hasta dónde se integró a la administración. Nelson, ¿te vas a preguntar algo? Una consulta, sacando camioneros, ¿por qué los sindicatos siguen apoyando a un gobierno de ajuste y no se alían con otros bloques que luchen y salgan a pedir un mejor salario? ¿A quién? A los dos sería, porque ¿por qué los sindicatos no se van de este bloque, digamos, de frente a todos que no pelean la mujer distributiva a todos? Bueno, es una gran pregunta. Ahí tendríamos que hacer algunas suposiciones. Suposiciones, no, si se quieren tomar algunos elementos. Primeramente, la CGT se define por definición, se define como una organización peronista. Vos si entras a la sede principal de la CGT, si no me equivoco, tenés dos grupos, nada más. Uno de Perón y uno de Lima. Entonces, no es raro que los sindicatos, que las cúpulas sindicales apoyen a gobiernos peronistas. Ya lo han hecho con el menemismo, o sea, siempre lo hacen. También lo han hecho en su momento con el macrismo. Después vamos a discutir, creo que la pregunta que le seguiría, que no la vamos a responder acá, es por qué también el macrismo le aceptaron el ajuste, ¿no? Pero un poco, ¿por qué? La primera respuesta que te diría es porque son sindicatos peronistas y obviamente tienen una cuestión estructural que tienen eso. Y a su vez, también hay que decirlo, porque si no entramos en el feticismo de la burocracia, hay una realidad que las bases no están logrando que se movilicen. Porque cuando las bases se movilizan, hay un viejo dicho, que no sé si no leí peronista, que dice con la cabeza de los dirigentes, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Es decir, si la base logramos movilizarla, se pasa por arriba ese reformismo, eso de acordar el ajuste. Y la realidad es que no lo estamos logrando. Hay algunos movimientos por abajo, algunos sindicatos, pero bueno, no es algo generalizado. Bueno, hace poco del público conocimiento, el SUR en su momento superó a la burocracia de Baselco en una asamblea de San Fernando donde lo sacaron las piñas. Es decir, lo sacaron las piñas. El tipo quería la burocracia de una asamblea y los trabajadores sacaron las piñas. O sea, no pudo apreciarse más por San Fernando o Baselco. Bueno, hay un trabajo de movilización que podemos decir que databa de hace 10 años atrás, y se había empezado a acumular. Y eso pasó en el 2008-2009, y ahora vemos un sindicato fuerte que sabe luchar con ese SUNA después de casi 20 años de construcción. Entonces es un trabajo que cuesta un montón. Por eso entiendo que es muy difícil que discutan el ajuste, siendo un gobierno peronista. Siendo un gobierno de otro color, quizás habría lo que pasó durante el macrismo, más internas sindicales, y se podría llegar a entrar más público. Pero siendo un gobierno peronista es muy difícil. Bueno, el tema sindical también es de la historia, digamos, en la Argentina, los primeros sindicatos, los orígenes del movimiento organizado en Argentina, y tiene que ver con la historia
historia en Argentina, los viejos anarquistas, comunistas, socialistas, que van a dar origen a aquellas primeras grandes organizaciones, las grandes luchas como la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica, la Forestal, aquella. Pero después en los 70 también la clase obrera constituyó sindicatos combativos, ¿no? Ahí lo teníamos, todo el movimiento de todo lo que fue llamado cinturón industrial, los obreros mejores pagos, ¿sí? Que son en definitiva la idea de que la conciencia no viene con la pobreza, ¿sí? Sino que los obreros adquieren conciencia cuando empiezan a ganar más. Cuando se dan cuenta de todos los derechos que tienen, es donde más se declaran combativos. El cordobazo, ¿no? Hoy es el tema que veríamos con los chicos. Quienes hacen el cordobazo son los obreros mejores pagos de la Argentina. No luchaban por su salario, luchaban para que no les recorten sus beneficios y sus salarios, ¿sí? Sin lugar a dudas que a partir del 45 la inmensa mayoría de los trabajadores de la Argentina se hicieron peronistas. ¿Y por qué? Porque, bueno, a partir del gobierno peronista, a partir de las reformas y de la política del Estado, los trabajadores adquirieron muchos de esos derechos que venían desde el principio del siglo, desde antes, ¿no? Desde el siglo XIX. Lucha, las reivindicaciones por las 8 horas de trabajo, el trabajo, la salubridad, el derecho a vacaciones, el derecho a un descanso, ¿no? Después vendrán los 90 con sus lógicas de supermercadistas, donde se van a terminar muchas de esas buenas costumbres que era que los trabajadores descansaran los domingos. Y hoy pregúntenle a un chico o una chica que trabaja en una cadena de supermercados cuándo tiene descanso, ¿sí? Bueno, todo esto fue también un avance, digamos, de las políticas imperiales internacionales que se lograron. Y en este momento la CGT es un aparato burocrático ahí, ¿no? Que duerme la siesta desde hace rato, pero que hay, digamos, sobre todo en los trabajadores no registrados, donde se generan, como decía Cristian, la mayor actividad y movilización, porque son los más afectados. Yo soy docente, en el año 2015 mi sueldo más o menos alcanzaba para comprar 200 kilos de carne, y hoy con mi sueldo también compro 200 kilos de carne. Entonces puedo hacer también mi estudio respecto de mi poder adquisitivo del salario, ¿no? Pero un recolector, alguien que es cuentapropista, es muy difícil que pueda hacer algún tipo de. Entonces, un poco ahí no discriminar entre los que estamos registrados, los que tenemos sindicatos que medianamente están planteando una disputa en el plano de las negociaciones colectivas de salarios, ¿sí? Cosa que implementó Perón, digamos, que reimplantó Néstor Kirchner en el 2003-2005. ¿Sí? Es una de las grandes herramientas que tienen los trabajadores para enfrentar a la voracidad de los patrones y del capitalismo, ¿no? La discusión de paritarias libres. Bueno, algunos, por el Nagoy pudo discutir, a medio discutió el 100% de aumento, bancarios también están más o menos por ahí. Los docentes son fuertes, este año le mantenemos a la inflación. Pero si pensamos en los no registrados, está mucho más complicado. Nosotros estamos con lo que se supone que va a haber estos últimos 2 meses, más o menos estaremos hablando ahí de un pírrico empate, ¿sí? Y es problema también de que si estás en un pírrico empate es porque hay, de algún modo, medidas de recorte, ¿sí? Por los salarios, sobre los ajustes de los salarios. Bueno, pero digo, la lucha está, la pelota está en el aire, ¿no? La pelota está para que tengamos los nuevos protagonistas y que podamos salirnos un poco de los esquemas inmediatistas y que pensemos un poco como estudiantes de historia en esto de las largas luchas.
¿sí? Las luchas de los pueblos siempre son luchas largas y prolongadas, nunca han sido luchas cortas. Recuerdo una anécdota de Mao. Mao es el gran hacedor de la Revolución China, que algunos compañeros de él, próximos a declarar como el poder en China, decían, pero compañero, hay que acelerar los tiempos. Y entonces Mao dice, pero miremos un poquito la historia. La burguesía le llevó 500 años ser la clase dominante en el mundo. Y nosotros tenemos poco tiempo, no hace mucho tiempo que empezamos a organizarnos para luchar. Entonces creo que esto, ¿no? Sin tampoco pensar en que el derrotismo o la lentitud sea el elemento dominante. Pero creo que más tarde o más temprano los pueblos se despertarán y son una gran mayoría del universo y tenemos derecho a presentar plata. Yo quería preguntar, desde su perspectiva, ¿cómo creen que debería intervenir el Estado para evitar el ajuste económico? Desde el desarrollo. Bien. 1929, 1930, la crisis económica en los Estados Unidos, principalmente en el corazón del capitalismo, la crisis, la caída de la bolsa en Wall Street, y la idea por primera vez de un pensador, Keynes, que habla acerca de la intervención del Estado en los asuntos económicos, ¿no? La teoría liberal siempre ha planteado que el Estado no debe intervenir en los asuntos económicos, sino que la economía se maneja, como decía Keynes, como decía Adam Smith, se maneja con esa cosa de la simple intercambio entre la oferta y la demanda, ¿no? Bueno, Keynes se da cuenta que eso no es suficiente para resolver la crisis y el Estado debe intervenir. Entonces ahí aparece lo que llamaríamos el Estado benefactor, ¿sí? El Estado intervencionista. De algún modo es lo que Perón logró hacer a partir de los resortes y de ciertos poderes que permitía el Estado incentivar algunas cuestiones de desarrollo como la industria, como la energía, ¿sí? Como la adquisición del salario, como ponerle freno a los precios. Cuando Perón se va, la Argentina debía esto de deuda externa en el 55, después del bombardeo de Plaza de Mayo. Esto debíamos de deuda externa. La revolución libertadora le hace revolución fusiladora. Lo primero que hizo fue ir a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional y a recomenzar el ciclo de la deuda externa. Es hoy, para el tercer mundo, uno de los principales condicionantes para el desarrollo de los pueblos. Así que, sin lugar a dudas, quedan las nuevas políticas tienen que venir con una fuerte intervención del Estado para evitar, digamos, que el capitalismo tan desenfosadamente explotador y acumulador de riquezas como nunca en su historia lo siga haciendo. Así que creo que por ahí viene un poco de recuerdo. Una cuestión que no me gusta entrar en intercambios así por pensar que los docentes recordados no estamos igual en 2015, bastante más probables, voy a mostrar que es importante, es algo que se supone que sí estamos más o menos y no, estamos, indica hablar docentes universitarios, yo además de la edad, ahí está. En 2015 estábamos mucho más arriba de lo que estamos hoy. Hoy tenemos salarios los mismos que COVID-19, o sea, estamos menor. Y nótese sin hacerle pagos, o sea, cero pagos al gobierno que mantiene salarios como los de Cambiemos, pero no se le hacen pagos a este y si miramos los docentes en la facultad, bien cayendo como loco. No sé por qué está este presupuesto de cada lugar no estamos igual, estamos
mucho peor y el ajuste lo sentimos y se hicieron. Sobre qué tendría que hacer el Estado, y intervenir en esto, digo, ahora la aclaración no me gusta polemizar así, pero porque es un dato, digo, ¿no? Estamos en el profesorado y vamos a dar los datos, primero los datos, mire, pero bueno, acá le digo yo, primero los datos. También lo decía Romero, lo decía Pitón y lo dice todo, primero los datos. ¿Qué le decía? No, bueno, digo que básicamente entre los trabajadores registrados, digo, es casi lo que gana un bancario. Digo, hablo de la carne porque cuando hablamos de la cultura, de nuestra cultura, podríamos nosotros, los argentinos, basarnos en el patrón carne. Es decir, ¿cuántos kilos de carne alcanza mi salario para comprar en el 2015? Bueno, yo hice la pregunta, me tomé los 2 días, me tomé el trabajito de cuántos kilos de carne compraba con mi salario en 2015 y digo, hoy compro exactamente la misma cantidad de carne con mi salario de en este momento. Digo, con la misma cantidad de horas, es decir, no sube nada extra, digamos, ¿no? Es decir, en ese tiempo también recuerdo que con mi salario, con un salario de entonces, podía, por ejemplo, viajar a Brasil, por ejemplo, ¿sí? Y me quise ir a Brasil. Y hoy más o menos también, digamos, si quisiera irme a Brasil, me puedo ir con unos meses de mi sueldo a Brasil. Digo, algunos elementos comparativos, digo, pensando que no es la realidad que viven muchísimos trabajadores en Argentina, pero digo, esto pensándolo de algún sector, ¿no? Hoy un salario de un camionero, de un bancario, son salarios por supuesto muy superiores a cualquier trabajador no registrado en Argentina. Y esto creo que es algo que es una de las, en términos de terror, es una de las grandes desigualdades también, ¿no? Que se encarga de generar este sistema de producción y este sistema de representación que es el capitalismo, ¿no? También dentro de esto que llamamos la clase obrera, hay quienes tengan salarios de 450.000 pesos y otros que apenas ganen 40.000 pesos. Eso existe. Hay trabajadores bancarios que el mes de enero cobrarán arriba de 30.000 pesos, porque ellos cobran también lo que es las ganancias que tiene el banco, cosa que también está en la Constitución, artículo 14 bis, donde los trabajadores tienen derecho a gozar también de las ganancias que tienen las empresas, ¿sí? Cosa que no se da, salvo en los bancarios, porque claro, los empleados bancarios le dicen, miren, el balance de este año que ganamos, el banco ganó millones y millones de dólares, por tanto tienen que ganar por lo menos 2 sueldos más, ¿sí? Bueno, pero digo, no es, digamos, esta gran desigualdad, esta gran asimetría que puede haber, digo, hablando de la clase obrera, un pibe que reparte comida, ¿sí? Un pibe que hace delivery, bueno, qué cobertura tiene, qué protección social tiene, a quién le viene a reclamar un aumento salarial, ¿no? Digo, bueno, esto también son problemas que debe enfrentar un Estado que se ponga al servicio de los trabajadores. Bien, y sobre lo que tendría que hacer el Estado, podemos tirar podemos tener mucha voluntad. Yo te diría, ¿qué tendría que hacer el Estado para tener el ajuste? Aumentar todos los salarios 200%, hacer miles de jardines, escuelas y demás. Tendría que intervenir en todas las paritarias para que los trabajadores ganen un 100% más. Todo eso son buenas intenciones. Eso no lo va a hacer el Estado. Por lo tanto, yo te digo lo que me encantaría era el Estado, pero el Estado capitalista opera en un modo de producción capitalista con todos los limitantes de las relaciones de fuerza y empleo. Por lo tanto, esperar que el Estado haga todo eso sería como, bueno, el 6 de enero poner los zapatitos y poner el agua y el pastito. Vamos a estar esperando y no va a llegar. No va a llegar por una cuestión estructural.
O sea, el capitalismo exige ajuste y por eso he digo, esté quien esté, acá vimos que el ajuste no tuvo colores políticos. O sea, ajustó el malvado Macri y ajustó el copado que habla de lenguaje inclusivo al ver. Es decir, el ajuste no diferencia en la lógica de capital la que empuja. Por lo tanto, yo puedo querer muchas cosas, pero bueno, es como cuando éramos chicos y bueno, yo quería que me regalen los caballeros de Zodíaco, con la verdad, ahora me regaló un libro de la Lucha. Pero bueno, no llegaba porque mi mamá era miserable, no, porque no ganaba lo suficiente para comprarme eso. Por lo tanto, uno puede tener todas las invenciones, puede ser todo lo voluntarista que quiera, pero la lógica del capital le dice acá sí, acá no. Y se acabó. Pregunta, comentario. Usted tenía que preguntar así. Recién hablaba de cuestiones. Recién hablaba de cuestiones estructurales propias de la lógica del capital. Y haciendo un poco de historia, uno puede ver que una de las formas de recomponer la tasa de ganancia, por lo menos en el siglo XX y parte de lo que viene del siglo XXI, ha sido a través de la destrucción de fuerzas productivas. El siglo XX se llevó el primer premio con la Segunda Guerra Mundial y el siglo XXI nos regaló todo el conflicto con los países árabes y de África del Norte. Ahora, yo quería preguntarle cómo ven ustedes o qué probabilidades ven ustedes de que eso se repita, que nuevamente el capital intente o que la lógica del capital vaya hacia una destrucción importante de fuerzas productivas, sobre todo teniendo en cuenta el conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania, y cuál sería el rol que le tocaría a la región en el caso de que efectivamente se produjera esta situación. Bien, yo aquí siempre trato de discutir la causalidad. Es decir, yo no soy partidario de los que creen que, como la tasa de ganancia en última instancia es ganancia sobre capital, el capital quiere aumentar esa tasa de ganancia y por lo tanto dice, vamos a destruir capital. No, yo creo que si se quiere, la causalidad es, hay guerra, se destruye capital y por lo tanto aumenta la tasa de ganancia. En ese sentido se está dando destrucción importante de capital, sobre todo en lo que es Europa del Este, se está dando, pero entiendo que desde el mundo globalizado, si bien ahora hay un reverdecer de guerras, pero no son guerras a gran escala como fuera del siglo XX, la forma que tiene el capital de restablecer tasa de ganancia es por medio de la precarización laboral y la exclusión de los salarios. Igualmente en los 30, a ver, todo lo que fue el proceso de fascismo europeo, si bien acompañó la exclusión de fuerzas productivas en términos de guerra, también redujo tremendamente lo que fueron los salarios en los países donde gobernaron los fascistas. Y eso generó un aumento de las tasas de ganancia. En ese sentido, creo que puede haber guerras, sí, puede haber, de hecho las está habiendo, y como la guerra entre Rusia y Ucrania hace mucho tiempo, no es una guerra tal que no, con tal consecuencia como la que tiene. No obstante, entiendo que el sistema por el cual el capitalismo hoy en día está mejorando la tasa de ganancia es por medio de precarización, de organización, de la organización productiva y demás. Si hay guerra y esa guerra destruye capital, sumará. Pero entiendo que en términos de estrategia, lo que está planteando el capital hoy es vemos cómo precarizamos más, cómo bajamos más salario, que, digamos, si uno mira a largo plazo, hay una nueva Argentina. A nivel global, uno ve que hay cierta tendencia de crecimiento salarial lento y continuo, pero bajo. Hoy en día eso se está interrumpiendo, básicamente. Sí, yo creo que el capitalismo mundial tiene,
consolidar bloques de dominación en este mundo que ya no está hegemonizado por los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, uno de los nuevos actores del mundo hoy es China, en la aprobación, digamos, en la confirmación de Xi Jinping como líder de la República Popular China, prevén que en los próximos 10 años los chinos tendrán un ingreso de $30.000 anuales. Y esto significa que están pensando aún en multiplicar su producción, multiplicar su capacidad productiva, ¿no? Así que, digo, en el mundo de algún modo los bloques tienen pensado su autodefensa, sus propios intereses. Digo que para mí la cuestión es pensarnos nosotros, ¿no? Pensarnos como región, pensarnos como América Latina, ¿no? Y creo que para mí la cuestión que nos debe desvivir, digamos, que nos debe llevar a militar es cómo construimos un bloque que pueda enfrentarse a esos bloques poderosos, ¿no? Creo que venga la respuesta, por lo menos para el tercer mundo, para América Latina, venga desde el capitalismo central, ¿no? Sino que son los pueblos del tercer mundo, los pueblos de América Latina, los que tendrán que tomar en sus manos los próximos tiempos. Últimas dos comentarios, pues ya estamos en hora.